Recientemente vi un tweet y bueno, no me sorprende la reacción de la gente, pero leyendo ese tweet me hizo recordar a todos esos gringos que se expresaban precisamente igual, que tenían esa misma actitud, pero con mexicanos. Y yo sé que habrá algunos que digan, es que no son los mismos contextos y en parte no, pero en parte sí. Y es lo que quisiera discutir. Bueno, no discutir, porque creo que la palabra discusión en español todavía tiene una connotación muy negativa. Más bien, desmenuzar, si ustedes me lo permiten, que desmenucemos juntos este embrollo gentrificador. Ha sucedido en muchísimas ciudades, no solo de México, sino alrededor del mundo, y básicamente desde que existe un centro urbano, una urbe, existe un proceso gentrificador, que obviamente en la última mitad del otro siglo y en estas 2 décadas de este siglo que corre, hemos estado viendo aún más la gentrificación. Y bueno, en México y otras ciudades de Latinoamérica no es la excepción. Y no sé si haya un momento en el que esto pare. A mí me da la impresión que en el mundo globalizado en el que estamos, más que pararlo, tiene que haber políticas claras, concisas y muy concretas para limitar especulación inmobiliaria sobre todo. Pero bueno, primero lo primero, el origen del término gentrificación. Según lo que encontré, se originó en el Reino Unido en la década de 1960 y se utilizó inicialmente para describir el proceso de renovación y embellecimiento de barrios históricos en Londres por parte de la clase media alta y alta. El término fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en su artículo London: Aspects of Change, publicado en 1964. En este artículo, Glass describió cómo los antiguos barrios de clase trabajadora en Londres estaban siendo invadidos por jóvenes profesionales y artistas, quienes estaban transformando el paisaje urbano y expulsando a los residentes originales de la clase trabajadora, ¿ok? Donde estaba llegando gente muy bohemia, ya saben, que les gusta irse como darse baños de pueblo, que se les hace bien curioso, y resulta que pues hacer ese acto lo único que hace, en vez de enriquecer, empobrece más a la clase trabajadora. Bueno, en fin. Y a partir de entonces el término gentrificación se ha utilizado ampliamente en todo el mundo para describir procesos similares de renovación urbana que a menudo tienen consecuencias negativas para las comunidades locales y los residentes de bajos ingresos. Y sí, esto pasa y ha pasado en las últimas décadas en muchísimas capitales de diferentes países. Eso se ha visto, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid. Creo que Venecia tiene un problema fuerte con Airbnb y cómo ha desplazado a familias enteras que por generaciones y generaciones tenían sus casas ahí en el centro histórico de Venecia y se vieron en la necesidad de vender esas propiedades antiquísimas a estas empresas inmobiliarias. Y solo por darles un ejemplo. Y en México ha pasado. Desde que yo recuerdo y soy adolescente, se escuchaba de estas, no sé si llamarle oleadas, pero voy a decir como un grupo considerable de estas migraciones temporales, sobre todo de pensionistas o de jubilados de Estados Unidos y Canadá, huyendo del frío, del invierno, y se van a México a lugares turísticos, o tal vez no tan turísticos, pero donde el clima sea más tolerable para esta gente. Y les estoy hablando, por ejemplo, Puerto Vallarta, por ejemplo, Ajijic, que es también en Jalisco. Bueno, Los Cabos, no se diga. San Miguel de Allende, el proceso de gentrificación en San Miguel de Allende en los últimos 20 años ha sido fuerte.
muy fuerte. Se ha visto ahora, más recientemente, en Mérida, Yucatán. Muchas personas seleccionaban Cancún, pero como Cancún ya está muy, muy caro, hasta para los propios extranjeros, ahora se están yendo a Mérida. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el tweet que leí? Es que ahí es donde yo como que levanto un poco la ceja y digo, ay, mira qué curioso, qué chistoso, ¿verdad? Que cuando pasa algo así en Chilangolandia, como que ahí ya ahora sí los chilangos dicen, ¡ah, gentrificación! Y es como, oye, carnal, ¿cómo te explico que han pasado procesos de gentrificación en diferentes lugares del país y no habías levantado ninguna pinche ceja? Pero ahora que van a tu ciudad, y además no están yendo, creo, eligiendo como cualquier barrio, se están yendo a los clásicos barrios fifís, y pues no sé, creo que como diría nuestro presidente, los aspiracionistas son los que están pegando el grito en el cielo y tienen toda la validez como para levantar la ceja y pues quejarse por el aumento en las rentas, por ejemplo. Pero a mí aquí me surge, estoy como en, ¿cómo explicarme? Me da un poco de tiquismiquis el leer en Twitter pues mucha gente de Chilangolandia expresarse con la misma forma en la que muchos gringos se expresaron sobre México y los mexicanos cuando Trump comenzaba su candidatura a la presidencia, bueno, incluso ya también cuando era presidente de Estados Unidos, hablando sobre México y los mexicanos. Y no sé, pero a mí ya cuando están yéndose por ese lado, como que se pierde el punto del discurso en contra de la gentrificación, porque es válido. Debe de haber políticas que puedan proveer de garantías hacia la clase trabajadora, hacia los grupos de menor ingreso salarial, para que no haya un desplazamiento que, no sé, déjenme, yo tal vez aquí me estoy yendo por las ramas, pero según yo, la gentrificación en la Ciudad de México ya ha existido desde que Ciudad de México ha comenzado a expandirse y a que sea todo centralizado en el país. Y además, si a esas vamos, el proceso gentrificador de la Ciudad de México lo que ha hecho es desplazar gente de la Ciudad de México hacia otros estados colindantes y han gentrificado esos estados. Pregúntenle a Morelos, pregúntenle a Querétaro, pregúntenle a Hidalgo. También las personas que viven en esos estados, no, si alguna vez tuvieron la oportunidad de comprarse un terrenito, un pedacito de tierra, ahora tampoco pueden, porque la gente de la Ciudad de México, al irse hacia estos estados con menor ingreso salarial, con menor poder adquisitivo, suben los precios y ya esta gente tampoco se puede dar la oportunidad de adquirir tal vez un terreno o de incluso rentar. Ay, es como, ¿saben? Es como esa historia de la serpiente que se come su cola, ¿no? Así. Entonces, el que peguen el grito en el cielo, no sé, se me hace, ustedes díganme, como estos chilangos hippies wannabes que les gusta pues su barrio de la Condechi, ¿verdad? O un barrio así como medio, no tanto la Condechi, pero así como edificios históricos, haciendo el centro histórico de la Ciudad de México, y luego ya viene puro gringo y es como, güey, aquí se habla español. Ay, no sé. Entiendo la causa, pero no sé cómo explicarlo. Siento que la base en la que está puesta la causa o el movimiento antigentrificador, pues está una base muy, muy blandengue y se cae por sí sola porque, número uno, no sé, yo quiero recordarle a la gente, han existido estos procesos gentrificadores en la Ciudad de México, yo creo en las últimas 3 décadas, y pregúntenle a todas las personas que se tienen que transportar de sus casas 2 horas mínimo, levantarse muy temprano, 4 de la mañana, 3 de la mañana, para poder llegar a sus oficinas, y que esos tiempos tan enormes se hayan normalizado
trabajando en la Ciudad de México y que la vida de la clase trabajadora, de la gente que vive en las áreas conurbanas de la Ciudad de México, se basa en ir al centro de la Ciudad de México, regresar a sus casas, estar metidos en un tráfico de hasta 5 horas, llegar a dormir a la 1 de la mañana, dormir un poco, un par de horas, despertarse a las 4 de la mañana, y que esa es la rutina de su semana laboral. Pero ahora están poniendo el grito en el cielo porque están llegando unos nómadas digitales a la Condechi, a la Roma. No sé, ayúdenme a entenderles porque como que encuentro hay muchas fallas en esta onda anti nómadas digitales que por un lado, créanme que lo entiendo, porque son personas que vienen de otros países donde el poder adquisitivo es mayor y no están ganando en pesos, están ganando en la moneda de los países de origen y están gastando en pesos, lo cual es injusto de entrada. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creemos que todo el que habla inglés es exclusivamente de Gringolandia? A veces siento que hay como, porque históricamente ha habido este conflicto entre México y Estados Unidos, que bueno, como ha sido algo histórico, históricamente estos dos países están como un poco, ya saben, medio tensa la situación, y pues en ambos lados cada quien cuenta el lado de su historia y pues cada quien se cree lo que se quiera creer. Y pues si alguien escucha inglés es igual a gringo, pero ¿cómo podemos asegurar que sea de Gringolandia y no de algún otro país donde casualmente inglés no es su lengua materna, pero llegan a México y pues como tampoco ellos hablan español, nadie en México, o es muy poco probable que personas de México hablen la lengua de estos europeos, por ejemplo, pues estos europeos hablen inglés y pues para muchos mexicanos pasen a ser como gringos por el simple hecho de hablar inglés. Les voy a contar algo. Cuando yo era adolescente, yo era muy como, aquí se habla español, en México se habla español, vienes a mi país y hablas español. Además, recuerdo haber leído un libro que se llama Defensa apasionada del idioma español, escrito por un español. Y cuando lo leí yo de, sí, idioma español. Oh. Pero después me he puesto a leer libros sobre la historia de México, sobre la conquista, y fue como abrirme la cabeza y quitarme ese hispanocentrismo y decir, qué pendejada. Sí, es parte de nuestra historia, claro, pero el español no se originó en América y no se originó en México, para empezar. Entonces, leer un libro que fue hecho por un español, es obvio que él va a defender su lengua porque se originó ahí, en la península ibérica. Pero yo como mexicana, el estar de, sí, aquí se habla español, es la cosa más idiota y menos informada, es la postura más sesgada que como mexicana pueda tener. Y en México se hablan más de 60 idiomas, y el hispanocentrismo le vino a dar la madre a todos estos idiomas, además a bajarle la categoría de idiomas y decir que son dialectos, que para los que les cuesta un poco de trabajo entender qué es un idioma y qué es un dialecto es una derivación de un idioma, de un idioma base, y para poner como ejemplo el alemán sería el idioma base, y el alemán también tiene dialectos. Entonces en Alemania, por ejemplo, hay diferentes dialectos. La gente del norte de Alemania habla un dialecto diferente a la gente del sur de Alemania, que habla otro dialecto de alemán. Y así como el alemán es un idioma, el náhuatl, el maya, tzotzil y todos los demás idiomas que existen en México son idiomas con mayúsculas, así como el francés, como el alemán, como el inglés, como el español. Bueno, eso. Y leer sobre la conquista de México me hizo entender que estar defendiendo a capa y espada un idioma que le vino a dar la madre a la cultura de muchos pueblos era una postura que no es justa, y creo que incluso
incluso como mexicanos, además depende de la región de donde estemos, creo que tenemos una responsabilidad de aprender un idioma de los pueblos originarios. Me encantaría aprender náhuatl, por ejemplo. No sé si lo logre, pero vamos a ver. En fin, entonces, esta idea del imperialismo gringo y la lengua inglesa como imperialista es como, güey, tómate una pastilla de valemadrina porque, ¿sabes qué? También el español fue, en su momento, una lengua imperialista. Le vino a dar en la madre a muchísimos idiomas originales. O sea, las personas que ya vivían aquí con su cultura, con su lengua, tuvieron que adaptarse a la lengua de estos forasteros, de estos depredadores de recursos, bueno, etcétera, etcétera. Tampoco quiero como que volver a abrir la llaga, ya sé, no está bien, pero solo que tampoco está bien venir con ese discurso de en México se habla español. No, cabrón, es una de muchas otras lenguas, porque nuestro país es multilingüístico, pluricultural. Y si un extranjero llega a México como turista, depende el contexto, depende cómo te comportes tú. Si es una persona que no sé, por azar y del destino o del tiempo y lleve prisa, vete a saber, yo no sé, pero no es grosero contigo, nada más te está pidiendo información, necesita ayuda y te pregunta si lo puedes ayudar, como que tener esa actitud xenófoba se me hace ya muy bajo y es ser el espejo de lo que esos racistas xenófobos en Gringolandia le hicieron a nuestros paisanos. ¿No se dan cuenta? ¿Nadie lo ve? ¿No les da vergüenza? Entonces, contexto lo es todo. Si llega un extranjero a mi ciudad y viene con una actitud déspota, tratar de menospreciar no solo a mí, a mi cultura, a mi ciudad, a la gente, es obvio que voy a sacar como esa... ¡Ah! Como, ¿qué te pasa, cabrón? Mi casa, mis reglas. O sea, sí, pero si es solo para preguntarte como, hey, disculpa, ¿hablas inglés? O sea, es obvio, si te estoy preguntando esto es porque no hablo español. Necesito de tu ayuda. Y te pones como con tu cabeza en el culo. Se me hace que todavía no terminamos de cerrar muchas heridas que todavía están ahí abiertas y que ya deberíamos de buscar el punto medio y tal vez ese conflicto histórico y esa como tensión entre Estados Unidos y México en este caso, eh, creo yo, no sé. En mi muy humilde opinión, yo no vengo a imponer nada, no me digan como que, ay, bla, bla, bla". Tranquilo, no pienses como yo, está bien, está muy, muy chido. No pienses como yo, no espero que pienses como yo, ¿ok? No voy a tratar de convencerte, tranquilo, ¿ok? Tranquilícense. Por otro lado, si estás de acuerdo conmigo, pues también ahí déjame un comentario, ¿verdad? O déjame un pulgarcito arriba y pues básicamente eso. O uno abajo, lo que quieras, da igual. Uf, en fin, yo soy Majo y muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias por tomarte la molestia de ver esto. Creo que ahora sí me eché, pero mira, no, hombre. Si has pasado más de 10 minutos viendo este video sin pausarlo, quiere decir que TikTok todavía no ha secuestrado tu retención de atención. Pero bueno, cuídense, lávense las manos, coman frutas y verduras, toma agua, de verdad. Yo tengo que recordarme eso, bajé una aplicación para recordarme tomar agua porque yo tampoco tomo agua. Pero tomar agua, ya saben, así como un glu 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 de vez en cuando, acuérdate, sipi sipi. Hay que hidratarnos, agua, agua. Nada de esa madre, no, agua. No porque sea líquido, quiere decir que te estés hidratando, ¿de acuerdo?